Hola, buenas. Este vídeo es para intentar explicar de una forma sintética, compleja y espero que correcta, porque lo voy a hacer a primera vista y siempre es fácil cometer errores. Pues un periodo histórico de España, pues un bastante trágico y que marca el final del sistema de la Restauración. Como pone aquí, voy a hablar básicamente desde 1917 hasta 1923. El periodo de restauración, pues según muchos autores, pues abarca casi más de 50 años, desde 1875 bueno, hasta 1923, es un periodo muy largo y bueno, vamos a intentar analizar los últimos pasos que pasan en estas fechas, de estos 4 años, porque se acaba en un golpe de Estado, el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. En septiembre hablo de memoria del 23 y bueno, vamos a intentar analizar cómo se llega hasta ahí, a ver si lo consigo hacer correctamente. Bueno, en primer lugar voy a hablar en este vídeo del marco general, de parámetros generales que a lo mejor pueden haber influido o no en la descomposición del sistema. Después hablaré de elementos coyunturales que son propias de estos años, que sí parece ser tienen bastante influencia en la caída del sistema. Y en primer lugar voy a hablar del pistolerismo y luego de Marruecos y del desastre anual. Y finalmente hablaré un poco del marco general del golpe de Estado, de la mentalidad que lleva al rey Alfonso XIII a apoyar al golpe de Estado y cómo se llega al golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera. Bueno, a ver si lo hago de forma correcta. En primer lugar, el marco general. Estamos más o menos en 1917-18, acaba la Gran Guerra, en noviembre, la conferencia de Versalles, y sí que es cierto que hubo ciertos problemas económicos, tanto en Europa como en España. En España, pues las oportunidades de la Gran Guerra acaban y luego después en el resto de Europa tienen que pasar de una economía militar a una economía civil. Aquí es muy conocida la crisis de hiperinflación, cuando se imprimieron billetes en la Alemania de Weimar, la hiperinflación alemana. También hay que tener en cuenta la gripe española, que causó decenas de millones de muertos y eso probablemente causó mucha tensión social. Pero que algo pase antes, esto es una falacia, no significa que cause algo que viene después. Esto es una falacia que se conoce como post hoc ergo propter hoc. Y bueno, a pesar de que había problemas económicos, estos no tuvieron que llevar necesariamente pues al golpe de Estado. En cualquier caso, bueno, primero hablé de la gripe española. Esta caricatura me hizo gracia y explicaré un poco por qué se llama así. La gripe española parece ser que nace en los Estados Unidos, en los campamentos militares. Se contagiaba muy fácil y tenía una alta tasa de mortalidad para una gripe acentuada porque la gente estaba muy débil por el tema de malnutrición, el tema de la Gran Guerra, los problemas económicos, los problemas de alimentación, de malnutrición. Y se conoce como gripe española porque las primeras noticias aparecieron en la prensa española. Aquí tenemos una caricatura donde pues aparece, bueno, de una forma bastante bestia, pues hacen notar que está muriendo muchísima gente y no saben muy bien por qué está pasando. Como el único país donde no había censura sobre la gripe, pues era España, pues al final se quedó el nombre como la gripe española. Bueno, ahora voy a hablar del marco social, que en mi humilde opinión yo creo que sí que tuvo mucho que ver con el tema de la violencia y con el tema de la crisis, el golpe de Estado de 1923. En primer lugar, la población del país era muy joven. Muchos de ellos emigraban a América. Es una especie de válvula de escape, pero la verdad es que mucha gente joven pues tenía muchos problemas económicos, tenían pues un nivel educativo más alto y no tenía expectativas económicas, con lo cual muchas personas en la población española, que eran muy jóvenes, estaban muy politizadas en un ámbito hacia la izquierda o hacia la derecha y estaban muy polarizadas. Y luego después, en este marco de mucha población joven, de una población muy politizada y polarizada, pues se va a crear un clima de violencia circular, tanto en Marruecos como en Barcelona, con el pistolerismo que se retroalimenta. Entonces la violencia lleva a violencia y eso probablemente pues marcará pues la fecha del golpe de Estado de 1923 y luego después también se puede enlazar con la guerra civil. Bueno, en primer lugar, hablar del pistolerismo, que esto es un fenómeno muy de la época, que aparece más o menos a partir de 1917, aparece a partir de la huelga general revolucionaria, aunque es la violencia ya había pasado con anterioridad, por ejemplo, la Semana Trágica de 1909, pero bueno, el pistolerismo es un fenómeno de altísima conflictividad social que implicaba violencia, asesinatos, tanto por las fuerzas del orden como por las fuerzas más revolucionarias de tipo socialista o anarquista. Aquí se puede ver un ejemplo como el Noy del Sucre, Salvador Seguí, fue asesinado aparentemente por las fuerzas del orden. Bueno, este fenómeno tuvo lugar sobre todo en Barcelona y en menor medida en otras partes de España. Bueno, a contextualizar un poco. En el 17 había tenido lugar una huelga general revolucionaria que había sido muy violenta y a partir de esa crisis se declaran normalmente estados de guerra. En Barcelona el lugar más típico y los gobiernos se suspenden las cortes en algunos momentos y los gobiernos que se forman, algunos de ellos eran gobiernos de concentración nacional. Estos gobiernos de concentración supuestamente eran más patrióticos, pues tenían miembros del Partido Conservador, entre comillas centro-derecha, y miembros del Partido Liberal Fusionista centro-izquierda. Estos gobiernos de concentración no funcionan nada bien porque entre los políticos entre ellos pues no
Este tipo de gobiernos no les convencían, hay muchísimas crisis políticas continuas que causan la caída pues los presidentes del Consejo, y bueno, hay tanto presidentes del Consejo, tanto del Partido Conservador, Dato, como el Partido Liberal Fusionista, García Prieto, pero hay crisis políticas continuas. Y luego la conflictividad social aumentó notablemente. Aumentó en el mundo rural la cuestión de la tierra, que bueno, en la Segunda República tenía una importancia pues muy grande, y luego aumentó la conflictividad social en las ciudades, sobre todo en Barcelona. Barcelona es conocida, no sé si esto es de la época o es una cosa de historiografía posterior, como la Chicago del Mediterráneo, por su alto nivel de violencia. En la ciudad de Barcelona había muchos incidentes armados y los anarquistas barra socialistas, los miembros más politizados del movimiento obrero político, pues chocaban con los sindicatos amarillos, los policías y con el ejército. Bueno, sindicatos amarillos, tengo que explicarlo un poco porque estos no han aparecido, o sindicatos libres, eran asociaciones sindicales o obreras creadas o patrocinadas por los empresarios con un perfil muy tradicionalista, eran partidarios de la cooperación con los empresarios. En la práctica, estos sindicatos amarillos o sindicatos libres eran una especie de fuerza de protección de los empresarios que buscaban acabar con los sindicatos pues, más reivindicativos de tipo anarquista o socialista. Y luego después la policía y el ejército intervienen y aplican lo que se conoce como la ley de fugas. Esto es un término popular, pero en esta ley, bueno, dentro de la legislación española, pues era posible disparar a una persona que huyera de las fuerzas del orden. Claro, esto se puede utilizar de forma legítima, entre comillas, y me parece una burrada de ley, disparando a quien huye, pero también se puede utilizar por la policía o el ejército para dar un tiro en la espalda pues, a un obrero al cual querían castigar. Obviamente después decían que se había querido escapar y, y habían tenido que disparar por la espalda. Bueno, en cualquier caso, los anarquistas chocan y los socialistas contra los sindicatos amarillos, con la policía, hay cientos de incidentes armados, un clima de inestabilidad y conflictividad social muy alta, y este clima de inestabilidad se conoce en términos políticos o en términos de la época como el pistolerismo. Entonces, claro, obviamente muchísima gente, tanto de todo perfil político, tanto de clase humilde, clases medias, burguesía o el empresariado, sobre todo el empresariado, estaban aterrorizados por este clima de violencia. Entonces, hay muchísimas cartas, peticiones, manifiestos del empresariado catalán con un perfil conservador que votaba a la Lliga, incluso nacionalista o autonomista, pues pedía una política más firme contra el caos. Entonces, claro, a veces se piensa que esto era una exageración, pero yo creo que no. Había muchos incidentes, si no me equivoco, hablo de memoria unos 200 muertos y luego después hay que contar los muchísimos incidentes donde no había muertos, donde había violencia. Y bueno, un ejemplo es que el 8 de marzo del 21, Eduardo Dato, era un presidente del Consejo de perfil conservador, fue asesinado, pues como represalia por los asesinatos de anarquistas y socialistas. Y luego tenemos un poquito más tarde a Salvador Seguí, en 1923, el fundador de la CNT anarquista, pues también fue asesinado. Entonces el clima de violencia. Esto es un ejemplo de una carta, un manifiesto de la Federación Patronal Catalana, o sea, de los empresarios, que pide un poco que alguien haga algo. Acusa al gobierno de que no hace nada, que permanece cruzado de brazos, y y luego después sugiere, ha llegado la triste hora de abandonarnos a nuestro propio impulso, nuestra sola iniciativa. Están diciendo que van a crear un sindicato amarillo para protegerte, están diciendo que van a usar la violencia, están diciendo que van a seguir un patrón autonomista o independentista. Esta es la típica carta en la cual básicamente estaban sugiriendo al gobierno o al ejército que hiciera algo, y una de las posibilidades era o un gobierno de concertación nacional o un golpe de Estado. Esto es un ejemplo, una fotografía de la época de como un inspector de policía que había sido asesinado, pues el entierro que es multitudinario, las fuerzas del orden, y luego después, como he mostrado antes, esto es un ejemplo de cómo un anarquista, Salvador Seguí, ha sido asesinado. El clima de violencia era terrible y esto es una de las posibles causas, y yo creo que con bastante razón, que causa o favorece el golpe de Estado de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera en 1923. Ahora vamos al siguiente foco de tensión, que es la de Marruecos y el desastre anual. Esto es un mapa de la zona publicitario donde se puede ver un poco, aquí está, a ver que lo marque bien, perdón, aquí está Melilla y aquí está Ceuta. Ceuta eran fortalezas tradicionales españolas desde el siglo XV, siglo XVI, y en las conferencias de Algeciras se había encargado pues al gobierno español, a España, pues la protección, el cuidado, las funciones policiales en el norte del Marruecos. Popularmente la zona del Rif, que era una zona pues muy agreste, poblada por población de origen árabe, de origen bereber,
bereber y bueno, desde la década de 1910 había guarniciones españolas en la zona. Estas guarniciones españolas había un sistema de funcionamiento que era el bloqueo, pues había pequeñas guarniciones, pequeñas unidades militares distribuidas, eran hostigadas, tenían bajas, no había una guerra abierta en el sentido que no combatían contra ningún ejército, pero sí que es cierto que de vez en cuando sufrían bajas. Estas tropas españolas, para castigar a quienes les habían atacado, también causaban bajas a la población de la zona. Durante la década de 1920 aparece un nuevo líder que es muy conocido, se llama Abdelkrim, que tenía formación militar y bueno, este líder se convirtió en el líder de las tribus rifeñas, las famosas cábilas, que lleva acento. Bueno, no sé si lleva acento o no, las cabilas o las cábilas, que bueno, eran las tribus de la zona, las tribus rifeñas, y aumentó el nivel de violencia. Estos combatientes resistentes contra los españoles contaban con rifles modernos y bueno, causaban más bajas a los españoles. Como consecuencia de la poca motivación de las tropas, se crea la Legión Española por Millán Astray en 1920 y la idea es que el clima de inestabilidad estaba creciendo y era evidente. Se puede decir que este clima de inestabilidad pues viene porque Abdelkrim estaba motivado por las gestas de los nacionalistas turcos contra las tropas griegas y británicas, también por ejemplo por la idea de autodeterminación promocionada por el presidente Wilson en la conferencia de Versalles. En cualquier caso, en España la sensación entre el rey y los militares pues más agrestes, más duros, más aguerridos era la ofensiva. El rey tenía una mentalidad muy de caballería, muy militar, buscaban acabar con Abdelkrim y se apostaba por la ofensiva, algún tipo de maniobra que descabezara pues la rebelión. Y bueno, el ejército español no era especialmente malo, tenía fortalezas, contaba con algunos aviones, armas modernas, no tenía experiencia afortunadamente en la Primera Guerra Mundial, pero bueno, tenía armas modernas y ciertamente pues tenía más capacidad que las tribus rifeñas. Los problemas eran muchos, por ejemplo, los soldados tenían muy poca motivación, sobre todo los reservistas, la legión que se crea en 1920 todavía no estaba plenamente operativa y luego contaba con muchos aliados marroquíes que habían comprado o sobornado que eran muy poco fiables. Bueno, aquí tenemos un poco los protagonistas. El jefe de la zona era el Damaso Berenguer, que luego después sería presidente del Consejo durante la famosa dicta blanda. Aquí tenemos hablo de memoria, creo que es Manuel Primo de Rivera, quizás me haya equivocado, y luego después tenemos al general Silvestre, que era un general de caballería, al igual que Berenguer, al igual que Primo de Rivera, que era un general de caballería pues muy exótico. Se le puede ver por el bigote, pues lucía cicatrices de guerra, era partidario de la ofensiva, era muy amigo del rey, gozaba de la confianza, era una persona como muy proactiva y muy poco dado a la disciplina. Bueno, esto es un ejemplo de un bloqueo, que era una forma de apostar unidades militares en la zona. Eran muy vulnerables, tenían poca agua. Los soldados españoles, que supongo que estaban ahí apostados, pues pasarían mucho miedo, porque al ser unidades tan pequeñas podían ser atacadas por la noche por vía infiltración. Y bueno, tenemos a Silvestre, que le nombran comandante de la zona de Melilla, que tenía que seguía muy poca disciplina, y el general Silvestre pues comienza a diseñar un plan contra pues los rebeldes marroquíes. Entonces, el ejército, por un poco, aquí tenemos una tabla de resumen que habla y se puede entender por qué el ejército español perderá, o por lo menos en 1921 sufrirá esa derrota. Los soldados de reemplazo de reserva están muy poco motivados, tenían armas superiores en general modernas que incluían aviones, pero estos aviones tampoco eran tan efectivos. Contaban con la colaboración de tropas locales cuya lealtad pues no era demasiado fiable, y luego tenían muchos problemas si entraban en la zona de las montañas de la cadena de suministros. Una cosa era entrar a las montañas, que podían hacerlo, pero luego después cómo conseguir agua, cómo conseguir alimentos, cómo conseguir balas o municiones. Las cabilas rifeñas eran bastante, pues veían con muchas reticencias pues la presencia de los europeos cristianos, españoles y franceses. Las alianzas tribales eran muy flexibles. Abdelkrim tuvo muchos problemas para convencer a las tribus del Rif que se unían contra los españoles, porque las tribus, de forma sabia, claro, si se unían a Abdelkrim y perdían, sufrirían pues muchas represalias. Si se unían a Abdelkrim y ganaban, pues tenían gloria, podían expulsar a los europeos, con lo cual estas tribus eran muy flexibles, usaban armas modernas, los fusiles Mauser que habían conseguido, pues o bien vendidos por los españoles o de la Primera Guerra Mundial, y bueno, eran muy flexibles y operaban sobre el terreno, y el terreno lo conocían muy bien, tenían una gran movilidad, no eran demasiado disciplinadas, pero bueno, sí que tenían ciertas ventajas. A partir de aquí, el desastre anual. No lo voy a explicar porque hay gente que sabe mucho más del tema que yo, pero bueno, el general que hemos visto antes, el del bigote así en rizo, Manuel Fernández Silvestre, era un amigo del rey, se mete en la comandancia de Melilla y establece un clima pues de ofensiva. Creo que
Creo que esos colaboradores oficiales se llamaban los Manolos. Era una persona pues como muy poco dada a la disciplina y pensaba que a través de una ofensiva decisiva pues conseguiría descabezar a los rebeldes, acabar con Abdelkrim. Entonces la idea era ir a la bahía de Alhucemas, que se veía un poco el centro de la resistencia, y bueno, se adentró con unos más o menos unos 7.000, 8.000 soldados más auxiliares en las montañas. En las montañas, bueno, pues esto es bastante conocido, Abdelkrim vio una oportunidad, lo rodearon, acabaron con sus comunicaciones y, bueno, en un momento que están rodeados, las tropas españolas entran en pánico, intentan retirarse a toda velocidad y fueron exterminados en su retirada por las montañas. Bueno, hay bastantes batallas, pero bueno, fallecieron entre 8.000 y 10.000 soldados españoles. La ofensiva rifeña de Abdelkrim acabó con un ejército de 10.000 soldados, así que la zona acabó pues muy desguarnecida y vamos, fue tan exitosa que estuvieron a punto de conquistar Melilla y a punto de expulsar al ejército español de esta zona de África, de la zona oriental. En este contexto, la legión, que se había creado por Millán Astray, uno de sus oficiales, lo tenemos aquí, Franco Bagamonde, que tenía una estatua en Melilla como defensor de la ciudad. Esta estatua, si no me equivoco, fue retirada por la Ley de Memoria Democrática, pues salvó a la ciudad pues del ataque de los rifeños. O sea, fue un desastre tal, los 10.000 muertos, que estuvieron a punto de conquistar Melilla. Bueno, aquí se puede ver un poco, y se puede ver un poco pues el desastre que fue pues la ofensiva de General Silvestre. Aquí está la zona de Melilla, entraron por esta zona y bueno, en esta zona que es el anual fueron rodeados. Cuando fueron rodeados y sabían que no podían ganar, Manuel el general Silvestre probablemente se metió un tiro, aunque consiguió salvar a su hijo, que era un alférez de caballería, y bueno, a partir de anual que fueron rodeados, las tropas tuvieron que retirarse a toda velocidad. Bueno, se refugiaron en el monte Arruit, donde se refugiaron unos 3.000 españoles y luego después cuando se rindieron los rifeños no respetaron las condiciones de la rendición y fueron también exterminados y bueno, las tropas de Abdelkrim pues llegaron hasta la zona de Melilla donde fueron un poco contenidos. Fue un desastre sin precedentes, por ser justos no fue el único, los italianos habían sido derrotados en Adwa, en Etiopía, los británicos habían perdido en Afganistán y contra los zulúes en la zona en África del Sur, pero bueno, fue un desastre sin precedentes y probablemente la derrota más seria que una potencia europea sufrió contra los colonizados, entre comillas. Aquí tenemos un ejemplo de las cávilas, cómo funcionaban, de los muertos. Aquí tenemos una foto de Abdelkrim, que tenía, bueno, él no sé si hablaba francés, creo que sí, francés seguro y español probablemente también, que era una persona bastante formada, que sabía cómo operaban el ejército español y por eso consiguió derrotarles. Bueno, esto es una imagen de después cuando las tropas españolas se llevaron refuerzos y consiguieron volver a la zona, pues los muertos como quedaron, fue un desastre absolutamente terrible. Esto es una tabla, no sé hasta qué punto es cierta o no, pero se puede ver que en 1921 aquí se puede ver los oficiales muertos y heridos y los soldados. Más o menos estamos hablando de unos 10.000 muertos y 3.000 heridos. Luego además hubo muchísimos de prisioneros que hubo que negociar con ellos. Luego voy a hacer un spoiler, durante la etapa de Primo de Rivera, aquí se puede ver que en el 24 los españoles vuelven a la ofensiva para acabar con los rifeños. Por eso también hay bastantes muertos. En este caso, en el 21 se perdió, en el 24-25 se ganó. Bueno, al principio, todo hay que decir, yo pensaba que el pueblo en España pues había sido mucho más crítico. La derrota anual pues supuso pues una verdadera ola patriótica en todo el país. Una canción, un paso doble que se convirtió en un poco en el himno de la banderita, que era un paso doble. Se recogieron fondos, o suscripciones populares. La gente pagó para comprar 20 aviones para las tropas de España. Pero bueno, poco a poco, cuando se fueron acabando las ínfulas patrióticas, pues al final la gente pues era consciente de que había sido un desastre sin precedentes. Y el PSOE, que tenía 3 escaños, comenzó a hacer preguntas en el Parlamento y hubo manifestaciones y se exigían responsabilidades porque había sido una derrota sin precedentes. Aquí se puede ver 10.000 muertos exigen justicia. Estas manifestaciones tenían un perfil más bien de izquierdas, pero podemos suponer que eran compartidas por gran parte de la población. Entonces, dentro del gobierno se encargó un general, lo tenemos aquí, el general Juan Picasso, de encargar un poco de investigar qué había pasado. Entonces, elaboró un informe, el informe Picasso, que era extremadamente crítico, realizó muchísimas entrevistas y puso de relevancia que el ejército en Marruecos español pues estaba muy corrupto, que había muchas ineficiencias. Y bueno, este informe, que es muy conocido, es casi mítico, se perdió. Luego, durante la dictadura de Primo de Rivera, quizás porque el rey estaba implicado, quizás porque el general Damaso de Berenguer está implicado, se perdió y luego después nunca se ha encontrado.
Y bueno, en cualquier caso, aunque el informe atribuyera responsabilidades al rey o no lo hiciera, mucha gente pensaba, por ejemplo Indalecio Prieto y mucha gente del PSOE, que el rey Alfonso XIII había estado detrás de la ofensiva, que le había animado al general Silvestre a hacer su famosa cabalgada y que, bueno, y que entre los miles de muertos, pues la mayoría, pues en cierta parte, tanto Berenguer como el rey como los africanistas habían tenido gran parte de responsabilidad. Bueno, aquí tenemos un artículo, es del 20, no he conseguido localizar de la fecha concreta, que es de Indalecio Prieto, que es uno de los socialistas Estela de Bilbao, bueno, más moderados, donde acusa un poco eh, al rey de haber favorecido el golpe de Estado de Primo de Rivera, de Miguel Primo de Rivera, porque para intentar tapar las responsabilidades. Bueno, he hablado de la crisis de Marruecos, he hablado del pistolerismo y ahora de la tentación autoritaria, porque en esos 2 años, entre el 21 y el 23, Alfonso XIII, se le puede ver aquí, pues si ciertamente siempre había sido, entre comillas, un rey bastante prepotente, que se consideraba que los políticos los miraba un poco por encima del hombro, él miraba pues la ineficiencia, la discusión política como algo negativo, pues empezó a tener pues más ínfulas autoritarias, la tentación, que llamo yo. Aquí tenemos, si no me equivoco, Damaso Berenguer, que probablemente estaba implicado en el informe Picasso y él era el responsable máximo de Marruecos. Y bueno, en esta etapa, pues podemos hablar de tres tendencias. Una, del regeneracionismo autoritario. En este caso, el rey es un ejemplo máximo. En la clase política, los gobiernos de concentración, el pistolerismo, era incapaz de hacer nada, el juego político era negativo. Luego después, los problemas de orden público en Barcelona continuaban. Estamos hablando de que Salvador Seguí fue asesinado en 1923, el movimiento obrero, hacía falta alguien que pusiera orden, un cirujano de hierro, y luego la crisis de Marruecos, aunque al principio hubo una ola patriótica para reforzar a las tropas, pues sí que es cierto que había generado muchísima tensión. Y entonces, en este contexto, además se une el clima internacional. Aquí he puesto pues un grabado de la marcha sobre Roma de Mussolini, porque en muchos países, y España no era una excepción, pues había un miedo al comunismo o a la revolución. Esto se conoce en los Estados Unidos como Red Scare, el pánico al rojo. Eso podía justificar un golpe de Estado. En octubre del 23 en Roma la jugada le había salido bien a los fascistas porque el rey Vittorio Emanuele III había nombrado presidente del Consejo a Mussolini para poner orden. El anticomunismo era muy típico entre entre muchas capas de la población y al final el golpe de Estado tuvo lugar entre el 13 y 15 de septiembre de 1923. Todas esas causas, el clima político, el contexto internacional, el tema de Marruecos, el pistolerismo, explica un poco cómo se llega al final del sistema de la restauración. Aquí tengo un poco el esquema, esto es un poco simplista: desórdenes públicos, regeneracionismo autoritario, más guerra de Marruecos, posible golpe de Estado, y al final quien dio el golpe de Estado fue Miguel Primo de Rivera, que su hermano, hablo de memoria, creo que se llama Manuel, pero bueno, es posible que se llame de otra manera, había participado en la guerra de Marruecos. Miguel Primo de Rivera, capitán general de Barcelona, pues dio el golpe de Estado, que se llevó a cabo pues con muy poca violencia y de forma bastante natural, porque había un clima que predisponía hacia eso. Bueno, espero haberlo explicado bien. Muchas gracias por llegar hasta aquí y hasta otra.